Bueno, aquí estamos con una nueva entrega de webinario. Concretamente, estamos con el webinario número 10. Como sabéis, y por si hay gente nueva que no estaba en mi canal anterior, la sección webinarios, pues bueno, era una sección que existía en el canal anterior y que llegamos a tener 9 entregas, ¿sí? Por tanto, yo he resubido algunos, seguiré resubiendo algunos de los anteriores, creo que he resubido 3, los 3 primeros que grabamos. Entonces, esta entrega que viene ahora, pues es la 10 y es una entrega nueva, no es resubida de las anteriores, es una entrega nueva. Esta es la 10 y en el futuro, pues si sigue habiendo material, continuaremos en adelante, ¿verdad? Desde la 11, 12 y las que vengan. Entonces, como sabéis también, esto va a ser webinarios de asuntos masculinos. En el canal anterior tenía un subtítulo diferente, pero ahora pues la cosa pues ha cambiado y simplemente nos ocupamos de tratar asuntos masculinos sin, digamos, enmarcarnos en ninguna sigla concreta ni en ningún concepto o aspecto en concreto. Ni red pill ni nada, simplemente asuntos masculinos y se acabó. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Tenemos 3 audios y 3 cuestiones escritas que se me han trasladado de algún modo. Había muchas más, pero tampoco quiero hacer un webinario extraordinariamente largo. Mi objetivo realmente es que como mucho duren 1 hora o menos. Eso para mí es lo ideal. Ha habido webinarios que se han pasado del tiempo, tampoco pasa nada. Y aprovecho para la gente nueva, por si queréis participar o queréis mandar vuestras inquietudes, en fin, lo que vosotros queráis, pues voy a hacer un pequeño recordatorio de cómo funciona esto. Yo normalmente mi sección webinario está pensada para que me mandéis audios, ¿sí? A poder ser un audio corto, unos 2 minutos creo que es más que suficiente para poder explicar o consultar lo que queráis, pero si se pasa del tiempo no pasa nada, incluso si mandáis un par de cuestiones en el mismo audio tampoco pasa nada. De hecho, el primer audio que vamos a escuchar, que fue el primero que recibí, que para que os hagáis una idea, lo recibí en el mes de marzo, así que, compañero, te pido disculpas por la demora. Hay 2 cuestiones y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Entonces, del mismo modo, podéis preguntar sobre lo que queráis. No necesariamente tiene que ser asuntos de relaciones ni de tías. No, podéis preguntar lo que queráis y yo, en la medida en la que pueda, pues intentaré contestaros. Así que cuando digo lo que queráis, pues puede ser, recuerdo en un webinario alguien que me preguntó sobre motos, pues hablaremos de motos, y si queréis algún asunto política, pues será política, fitness, pues será fitness, ejercicio, salud, psicología, aquello que queráis. Si es un tema en el que verdaderamente no controlo absolutamente nada, pues os lo diré. No controlo nada de este asunto, no te puedo ayudar o no os puedo aportar conocimientos sobre esa cuestión en concreto, ¿vale? Entonces, recapitulando, principalmente audios, a poder ser de 2 minutos de target, pero si se va un poco más, tampoco pasa nada. He recibido audios incluso de 4 minutos y medio. Los escucharemos pacientemente y los contestaremos. Y si no, pues me podéis escribir también con consultas concretas, o a veces repesco pues consultas incluso que tenéis en los propios comentarios de los vídeos porque me parecen interesantes por el motivo que sea. Así que, sin más, vamos a escuchar la primera de las cuestiones que nos hizo el compañero. Además, este es un usuario de los primeros, es un suscriptor mío de los primeros, con el que ya le conozco, es de confianza. Y sin más, pues vamos a pasar a escuchar qué tiene que consultarnos el compañero. Por cierto, una de las cosas que voy a intentar evitar, salvo que vosotros me digáis lo contrario, es definitivamente no voy a dar ningún dato, ni nombre ni nada. Yo agradecería, si queréis, cuando me mandáis el audio, que lo podéis hacer en el email que viene en la información del canal, en el email yo agradecería que me pusierais desde dónde escribís y a ser posible vuestra edad, porque esto contextualiza un poco vuestra cuestión, sobre todo cuando tiene que ver con relaciones y situaciones familiares, etc., ¿no? Si podéis, os acordáis, es importante. Pero respecto al audio en sí, cuando presento vuestro audio voy a evitar dar ningún dato sobre vosotros, ¿vale? Ni siquiera el nombre, salvo que vosotros digáis, mira, puedes decir mi nombre, que no me importa. Pues así sí, pero si no, en la medida de lo posible lo voy a evitar, y si no decís nada, definitivamente no lo voy a decir. Así que nada, sin más, vamos a escuchar qué nos dice el compañero. Hola Rebelius, ¿qué tal? Bueno, pues mira, te dejo aquí un audio
eh, que te planteo un par de asuntos, ¿eh? Vamos a ver qué me puedes responder, si puede servir también a otros compañeros. Mira, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estás en un entorno tanto laboral como familiar, como de amistades, en los cuales no, a ver, tienes que rodearte de esas personas porque no tienes más remedio en algunos momentos determinados? Y es un entorno en el cual es muy progresista, pro feminista. Y por ejemplo, llegan fechas como el tema del 8 de marzo, como el tema del 25N, de la violencia de género y tal. Y alrededor se forma como una nube de hablar del tema, de ponerse ciertas ropas, ciertos colores y tal. Y al final, pues tienes que decir algo, ¿no? Yo en mi caso trato de dar mi opinión y alejarme, ¿no? Pero bueno, a lo mejor otros compañeros no lo tienen tan fácil, ¿no? Me gustaría que nos dieras algún tipo de clave de cómo eludir, digamos, cómo pasar cómo sortear estas barreras, ¿no? Que tenemos ahí, cuando, ya te digo, cuando llega estas fechas tan marcadas y lo tenemos alrededor, ¿no? Y luego la segunda pregunta que te quería hacer, el segundo asunto, era ¿qué pasa si, por ejemplo, hemos tenido una relación muy fuerte, hemos quedado muy marcados? Y bueno, en tu vídeo que es muy bueno, por cierto, de qué hacer, qué pasos hay que seguir para salir de una situación fastidiada, ¿no? Psicológicamente, emocionalmente, una relación que te marca, el tema de pues bloquearla, borrar todas las fotos, borrar todo, bueno, todo lo que explicas en el vídeo que está muy bien, el tema de apuntarse a un gimnasio. Pero ¿qué pasa si es ella la que al cabo de un tiempo, de un poquito de tiempo, por lo que sea, por ese vaivén emocional que tienen ellas, deciden llamarte, ¿no? Porque a mí me pasó también que yo tenía una relación en la cual no sabía ella muy bien lo que quería. Yo era el hombre de su vida, pero luego no quería dejarme, aunque ella había conocido a otra persona, quería seguir relacionándose conmigo como amigos, tal. Entonces yo era el que en aquel momento quizá lo tenía que haber hecho con más contundencia, pero sí que es verdad que durante un tiempo ella hizo todo lo posible por mantener contacto conmigo y siempre buscaba algún amigo en común, alguna manera de cambiar, llamarme de una forma desde otro teléfono, etcétera, etcétera. Entonces a mí eso me machacó bastante más. Si puede servir para algún compañero el hecho, o sea, que le pueda ayudar este hecho, ¿no? Algo que tú que tengas a lo mejor bajo la chistera, ¿no? Alguna respuesta interesante que puedas ayudarnos. Porque, ¿qué pasa si es ella la que quiere mantener el contacto? ¿Vale? Eso creo que podría ser interesante. Nada más, simplemente eso, no lo hago más largo. Enhorabuena por estar de vuelta, fuerza a seguir y ánimo siempre. Gracias, Rebelius. Bueno, pues aquí tenéis la cuestión del compañero, que en el fondo son dos. Por un lado nos pregunta básicamente sobre qué tipo de actitud o de comportamientos tener cuando estáis en un ambiente hostil. Entiéndase por hostil, estáis en un ambiente progre, ¿sí? Estáis en un ambiente woke. Algo que en la sociedad de hoy es algo bastante sencillo porque básicamente estar rodeado de mujeres significa eso y encima además podéis estar rodeado de aliades, algo que es más predominante que no gente que tenga pues una manera de pensar o de interpretar la sociedad más parecida a la nuestra, ¿sí? De hecho, además, parecida a la nuestra es una minoría, es uno de los motivos por los que recurrimos a Internet, a comunidades virtuales o grupos de hombres online, porque esto no te lo vas a encontrar fácilmente en la vida real y no es fácil plantear los asuntos desde la perspectiva en la que nosotros lo hacemos. Entonces, de hecho, esto ya te puede empezar a dar ideas. Date cuenta que tenemos que recurrir a modos virtuales, comunidades virtuales, en canales de comunicación virtuales, porque nos resulta complicado poder expresar estas ideas de una manera abierta sin tener que ser juzgados, dilapidados, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la primera cuestión. Y una segunda cuestión en la que básicamente el compañero nos está preguntando por los testeos post ruptura. ¿Sí? Lo vamos a ver luego, pero yo tengo dos vídeos hablando sobre eso. Bueno, los tenía en el otro canal. Creo que uno lo subí aquí, creo que está subido, que se llama los post-testeos no significan absolutamente
nada. Bueno, los testigos por ruptura, ¿no? Creo que lo llamé, no significan absolutamente nada. No obstante, lo vamos a recordar luego con la respuesta a esta segunda cuestión. Entonces, vamos con la primera. Comportamiento cuando estás, o actitudes a tomar cuando estás en un ambiente de este tipo. Mira, esto no hace más que referencia a lo que se ha llamado, sabéis que ahora todo tiene pills, ¿sí? La red pill, blue pill, purple pill, dog pill y todo es pill, ¿no? Pues hay una que se llama mask pill, que es la manera en la que tú, digamos, te enmascaras dentro de una sociedad, ¿sí? O dentro de una comunidad, dentro de un grupo de personas, dentro de un ambiente en el que no eres afín, pero sabes que para desenvolverte dentro de ese ambiente de una manera funcional tienes que mimetizarte con el sistema, aunque sepas que está equivocado o aunque tú no concuerdes con él. Entonces eso es lo que básicamente se le ha llamado la Max Pill. Yo te diría que la adoptaras, ¿sí? Y ahora te voy a empezar a explicar bajo mi perspectiva por qué. En primer lugar, yo creo que tú sabes que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, de algún modo, quizás con la cuestión buscas un poco de reafirmación, ¿sí? Y yo te la doy, ¿sí? Te lo reafirmo. Lo mejor que puedes hacer es adoptar la Mask Pill y no intentar exponer tus argumentos y convencer absolutamente a nadie, porque ya te anticipo que la verdad no lo vas a conseguir. ¿Y por qué no lo vas a conseguir? Pues principalmente porque me estás hablando del tema del 8M, feminismo, de todo este rollo, ¿verdad? Todo esto tiene muy poco de razonable y mucho de ideológico, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, cuando entramos en un debate, si lo piensas en frío, incluso en otros temas, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Verdaderamente es irrelevante. Es decir, aunque tú hagas un debate y impongas tu razón, generalmente eso no suele darte un resultado pragmático. Es decir, no vale para nada. Es decir, tú no consigues... En primer lugar, es muy difícil que las personas cambien de opinión, ¿sí? Aunque sea por una mera cuestión de intentar mantener su coherencia cognitiva, la gente no suele cambiar de opinión, por muchos datos e información que le des. No suele ocurrir. Si encima además estás en un debate de mero carácter ideológico, como es el tema del feminismo, y encima con mujeres que, como ya hemos explicado varias veces, todos los argumentos que dan son meramente emocionales, no lo vas a conseguir, es decir, no vas a conseguir absolutamente nada. Y en la práctica, que alguien te dé la razón, verdaderamente no sirve para nada. ¿Qué ocurre? En estas comunidades online, por ejemplo, el hecho de hacer vídeos reacción, intentar rebatir los argumentos, etcétera, yo lo entiendo más como entretenimiento que otra cosa. Pongamos por caso. La tal Maricel esta, que tiene una especie de odio incendiario en su cabeza contra MGTOW por argumentos que no se corresponden con la realidad. Ella pone encima de la mesa un montón de argumentos que son falacias, espantapájaros, ad hominems. Estaba ofuscada con el tema del resentimiento y de ahí no la sacas. Y no importa cuántas reacciones, cuántas explicaciones, cómo se le muestre, porque la tipa tiene muchos vídeos, ¿sí? De hecho, uno de los más memorables fue el de John, pero bueno, ha habido otros compañeros que le han intentado explicar y la tipa simplemente ni siquiera lo procesa, ¿sí? Si tuviese un mínimo atisbo de querer entender y de querer razonar lo que se le explica, habría cogido, habría visto otra vez los vídeos de John, los habría intentado analizar con frialdad, otros compañeros que lo han hecho y le han explicado las cosas con razones, pero a pesar de eso no han conseguido absolutamente nada. A día de hoy, la tal Maricel sigue explicando exactamente lo mismo sin ningún tipo de argumento lógico, ¿sí? Entonces, ¿se ha conseguido algo en la práctica? No, no se ha conseguido absolutamente nada. Ahora bien, por parte de mis compañeros, como entretenimiento está bien. Hasta yo me he planteado hacerle algún vídeo a esta boba para que entienda un poco los argumentos que hay detrás de personas que simplemente deciden seguir su propio camino, deciden que no quieren tener relaciones estables ni casarse por un montón de motivos que ella no sabe analizar, no sabe analizarlos, ¿sí? Entonces,
Yo si lo llego a hacer será por una mera cuestión de entretenimiento, no es porque pretendo convencerla. Sé que no lo voy a hacer, pero tengo un canal y la gente entra en mi canal por varios motivos y uno de ellos es por entretenerse un rato. Entonces lo haré por ese motivo. Pero fuera de eso, tener la razón no te vale para absolutamente nada. Y esto es algo que ves prácticamente online constantemente. Lo ves en la política, lo ves la gente perdiendo el tiempo constante, pero constante, dando zascas, el no sé qué político zasca monumental a no sé quién, que si le puso un Twitter de no sé cuántos, pero la situación del país sigue siendo la más absoluta de las miserias, sigue siendo calamitosa y no se arregla nada. Y pasan los años y ahí tienes a la gente que si el otro le dio un zasca, que si el otro no sé qué, que lo humilló en no sé qué debate. ¿De qué sirve humillar en un debate? ¿De qué sirve humillar en el Parlamento, por ejemplo? En la práctica no sirve para absolutamente nada, porque no genera ningún tipo de resultado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a ti te va a pasar absolutamente lo mismo, aunque tú te pongas a discutir y a decir, no va a valer para nada. Es más, va a ser contraproducente para ti, porque encima estás en un ambiente totalmente hostil. Ellos, además, son un grupo mayoritario, donde se refuerzan los unos a otros. Por tanto, tus acciones van a ser totalmente estériles. Por otro lado, debemos entender también que no podemos convencer a todo el mundo. Sí, habrá gente que nos escucha, que puede que le haga algo de sentido. Aquel que tenga un poquito más de espíritu crítico quizás se plantee las cosas. Pero en general no podemos convencer a todo el mundo. Y uno de los motivos por los que no podemos convencer a todo el mundo es porque no todo el mundo percibe la realidad como la percibimos nosotros. A la hora de percibir las cosas hay muchos elementos, ¿no? Desde tus propias experiencias anteriores, tu personalidad, tu propia realidad, ¿sí? Entonces, no todo el mundo va a poder percibir, por mucho que expliques, las cosas como las percibes tú, ¿no? Entonces, para mí es claro, evidente, manifiesto que, por ejemplo, los hombres en su devastadora mayoría son gente normal, que no va por ahí agrediendo a las mujeres, es decir, no es algo que ni siquiera puede ser anecdótico, es decir, para mí es inexistente, pero para otros hombres su realidad es que sí que ocurre, que es algo que realmente que hay que atajar. ¿Por qué? Pues seguramente porque lo han adoctrinado por ideología, porque incluso tiene una percepción de la agresión diferente a la mía. Para mí, que una mujer reciba piropos en algunos casos no agradables no es una agresión. Simplemente es una falta de educación, pero no es una agresión. Hay gente que sus percepciones que sí que es una agresión. Y entonces esto es indebatible. Esto, por mucho que entremos en debate, no vamos a llegar absolutamente a nada, ¿sí? Entonces, otro punto que debes tomar en consideración, junto con esto que te acabo de decir, es que realmente no te creas que hay mucha gente preparada para debatir, ¿sí? Ves constantemente falacias ad hominem, espantapájaros, es uno de los que más veo yo, sobre todo en mi canal. Gente que pone en tu boca cosas que no has dicho, a pesar de que está ahí el vídeo y lo pueden ver 3, 4 y 5 veces, ¿no? Me ponen comentarios intentando rebatirme algo que yo no he dicho en el vídeo. Simplemente, no lo he dicho, pero ellos o bien cogen el argumento y se lo llevan a un extremo que yo no he tocado, y este, por ejemplo, es muy típico en Copies de la Manosfera sobre el NoFap, los aférrimos del NoFap, ¿sabes? De que no puedes hacer fab de ninguna de las maneras, vamos, ni una vez al año. Estos no hacen espantapájaros todo el tiempo de cosas que digo, ¿no? Pero bueno, cuento con ello. Yo hago mi vídeo, transmito mi mensaje y no pretendo convencerles. Entonces, a lo que voy es que te vas a encontrar con ese tipo de argumentos todo el tiempo. Y, por ejemplo, con ellas, y ahora nos centramos en tu caso en concreto, es muy difícil, lo ves en cualquier debate en el que te pongas. Ponte el más significativo que te puedes poner ahora en habla hispana es Red Pill Podcast, porque Red Pill Podcast, desde mi punto de vista, es un podcast feminista, ¿sí? Porque está lleno de mujeres, o sea, las mujeres son el centro absoluto del podcast y se les da voz de manera prioritaria sobre los hombres, se las cuida mucho más que a los hombres y va en contra totalmente de la narrativa que tiene el propio Jota.
Es más, hay una cosa muy significativa que no me voy a cansar de decir. J ha dicho que él se niega a invitar a ningún mixto porque, vamos, poco menos que sería un escándalo. Que llegó a decir, claro, si ya es difícil encontrar mujeres que vengan, imagínate si invito a un mixto. O sea, escandaloso. O sea, porque se supone que en mixto, una persona que sigue ese camino está mucho más cerca de él de lo que está una feminista. Y a todo esto, que si se ha molestado, y creo que sí, porque él mencionó una vez a Salty, si J realmente ha visto los vídeos de Salty, se habrá dado cuenta que Salty es una persona súper razonable, que podría debatir perfectamente, sin alterarse, con argumentos, con lógica, y sería mucho más beneficioso en términos intelectuales para esas mesas que él forma que no algunas de las especímenes que lleva. Y a pesar de eso, veta a gente que pueda aportar ideas de la filosofía del hombre libre, de gente que sigue su propio camino, antes que a feministas radicales. Entonces, esto a mí me dice que Red Pill Podcast es un podcast feminista, porque el feminismo tiene el control, tiene el protagonismo. E incluso él, a los que, digamos, les hace el vacío, es a los propios hombres que siguen su propio camino. Es increíble, ¿no os parece? Pero esta es la realidad. Creo que alguien tenía que decirlo y se ha dicho. Entonces, volviendo al tema, lo que te decía es que tú, por ejemplo, en ese podcast, tú ves a las mujeres y todas siempre rebaten a los tipos que tienen un poco de lucidez, y dejadme deciros que para mí, de los capítulos que he visto, creo que el hombre que mejor ha defendido los intereses masculinos de una manera contundente y muy clara ha sido Rodri Salas. Creo que las intervenciones de Rodri en ese podcast han sido las mejores que ha habido. De la manera en la que ellas le rebaten es siempre lo mismo. No se puede generalizar, esos datos de dónde salen, pues yo no pienso así, pues yo creo que no. Y cuando se ponen estadísticas encima de la mesa y datos, ya, pero yo creo que no es así. Vamos, si no tienes que creer, eso son datos estadísticos, eso no es una creencia. Entonces, este tema de la generalización, es que no, claro que se puede generalizar. Una persona que tenga un mínimo de preparación y conocimiento sí se puede generalizar, lo que no se puede es totalizar, que es lo que confunden. Pero generalizar no es que se puede, es que se debe generalizar, porque si no generalizamos no podemos construir teorías sobre nada. Si nosotros hacemos un experimento, un estudio X, donde vemos que una mayoría de elementos se comporta de una determinada manera, podemos concluir que determinado estímulo genera en su mayoría determinado comportamiento, es decir, vemos una relación. Según estas personas, que no se puede generalizar, con que haya un solo elemento que no se comporte como se espera, ya no se puede establecer ninguna relación, lo cual es totalmente falso. Entonces, para acabar, te lo voy a poner de una manera fácil. Debe ser pragmático, compañero. Entonces, meterte en ese jaleo, en esa discusión, en esa tal, ¿te va a aportar algo a ti personalmente? ¿Te va a enriquecer en algo? ¿Vas a aprender algo? ¿A ti en lo personal te ayuda en algo? La respuesta es no. Pues mi contestación sería: no entres al trapo. Tienes mil maneras de no entrar. Desde utilizar una comunicación asertiva, en plan, oye, chicos, o grupo, o quien sea, a mí no me gusta opinar de estos temas, entonces con que no me gusta, pues hay ciertos asuntos que no toco y entonces no voy a tocar. No me gusta hablar de política, no me gusta hablar de religión, porque creo que son temas sensibles y simplemente no voy a opinar del tema. Y se acabó. Y a partir de ahí puedes incluso minimizar el contacto lo menos posible, aunque sean compañeros de trabajo, y ya está, no hay mucho más. O en el peor de los casos puedes simular de una manera muy leve, pues como que estás de acuerdo, a pesar de que no lo estés, para que te dejen hablando y opinando lo menos posible. Pero vamos, yo personalmente intento utilizar una comunicación asertiva. Y no se me da mucho este tipo de situaciones, pero cuando se me da, si no quiero hablar, pues simplemente lo expreso. Mira, son temas de los que normalmente no suelo opinar, no me interesan, y no opino. No obstante, en otros ambientes, por ejemplo, donde yo creo que sí podrías a lo mejor de una manera un poco más segura hablar, es cuando estás en un ambiente donde, por el motivo que sea, puedes hablar desde una posición un poquito más jerárquica. Tienes una sensación, una posición más de control sobre el grupo, pues eso sí que te permite hablar con un poco más de... Pero una vez más, ¿con qué objetivo lo vas a hacer? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena?
una vez más, míralo a modo pragmático. A modo pragmático, por lo que tú me cuentas en tu situación en concreto, yo creo que no merece la pena que pierdas el tiempo en esto. Entonces, con esto creo que contesto tu primera pregunta. Y con respecto a la segunda, básicamente, como te he dicho, me estás preguntando por los testeos por ruptura. Tengo un vídeo en que hablo exactamente de eso, ya te digo, creo que está subido en este canal. Y básicamente esos testeos, compañeros, no significan absolutamente nada. Entonces, siguiendo las pautas de cosas que a mí me parece que son muy necesarias hacer cuando te han dejado, ¿sí? Como todo esto que ya he mencionado y que yo mencioné en el vídeo, es única y exclusivamente, primero, entender y asumir la pérdida. Este concepto, lo he repetido varias veces, me parece muy importante. Chicos, aprender a asumir la pérdida. Cuando la tía te ha dejado y tenés que pensar que se acabó, que esa persona ya no va a estar más. Punto y final. Independientemente de que luego ocurran cosas y volváis o no volváis, eso ya es una cuestión vuestra, ¿no? Pero para llegar a ese punto, tiene que ocurrir una cosa muy importante, que no suele ocurrir en estos testeos por ruptura. Y es que la persona vaya a vosotros de frente de una manera clara y os comunique de manera inequívoca que se ha equivocado, que verdaderamente le gustaría retomar la relación con vosotros y que lo tiene claro. Mediante mensajitos, llamaditas y cómo estás y no sé qué y las vainas, esto no es nada. Esto es simplemente querer confirmar que sigues ahí, que sigas en la lista de orbitadores, validar su ego, ponerte en la recámara por si con el otro tipo le sale mal, etc. Porque si lo pensáis fríamente y de una manera lógica, tiene sentido lo que os digo, ¿no? Si la tía verdaderamente tiene interés y quiere volver contigo, pues lo normal es que te coge y te lo diga de manera clara e inequívoca. Todo lo demás es marear. Y vosotros, como ya habéis cogido las riendas de vuestra vida de nuevo, que estaban en el suelo, no vais a consentir que una niñata os maree. Entonces, yo, sinceramente, me he dado cuenta que una de las cosas más efectivas que hay, que no es fácil de aplicar, también soy consciente, son las terapias de choque. En estos casos en concreto. Entonces, terapia de choque significa, primero, medida la que tú comentabas, que yo comenté en el vídeo. Acabar con todo. Fotos fuera, mensajes fuera, todo fuera. Borrar todo el rastro de esa persona como si no existiera más. ¿Vale? Y contacto cero en el sentido estricto de la palabra, pero el contacto cero no en el sentido en la que os explican los putos gurús estos del amor, que creen que es una especie de castigo, que se va a arrepentir de tu ausencia, que cuando no lleve no sé cuánto tiempo pensará que no sé... No. Contacto cero porque la quieres eliminar de tu vida, punto y final. Porque quieres proteger tu bienestar emocional, se acabó. ¿Sí? Sé que es duro, sé que es difícil, sé que lleva tiempo, pero se consigue. El tiempo lo acaba calmando y poniendo todo en orden. Entonces, aunque al principio es duro, pues es igual que cuando alguien está en una terapia de adicción, al principio se pasa mal, pero luego se consigue, ¿no? Esto es igual. Entonces, no le contestes a esas bobadas, compañero. Nada. Hola, ¿cómo estás? Nada. Le clavas el visto y se acabó. Pues nada. Si fuese algo serio, te llama por teléfono y te lo dice, oye, necesito hablar contigo, tengo algo importante que decirte, o mira, que lo he pensado, creo que me equivoqué por este motivo, algo que de manera tangible te deje extraordinariamente claro que sí, que se ha dado cuenta, ¿sí? Esto para los que os penséis que la chica podría tener una oportunidad. Yo soy partidario de que una vez que ha roto la relación, se terminó. Esa persona debería existir más. Esto es lo que yo pienso, pero si no... Si vosotros creéis que sí, por lo menos debería ser de esa manera. Tengo otro vídeo, que creo que no lo he subido, en el que os hablo de que no seáis nunca un premio de consolación. ¿Sí? Entonces, lo volveré a subir y en básicamente os explico que no tenéis que consentir nunca estar en el banquillo. Si queréis tener una relación, tiene que ser porque la tipa esté convencida de que tú eres la persona con la que quiere estar. Porque si no, vais a tener un drama de relación, lo vais a pasar mal, os va a ningunear, os va a minar la autoestima, es decir, van a pasar una serie de cosas que ya conocemos prácticamente con toda probabilidad. Entonces, lo que tengo que decir, compañero, es que estos típicos testeos no valen para nada. Y de entrar en el trapo de ella, pasa lo que me estás contando, que luego te sientes mal, que luego tal, y verdaderamente es un ostión, porque es como si... Imagínate que alguien te da una patada,
te tira al suelo, estás ahí que no sabes cómo levantarte, y el tipo va y te ofrece la mano para ayudarte a levantarte, y cuando tú crees que tienes ahí una ayuda para levantarte, el tipo va y te suelta otra hostia y te vuelve a tumbar. Pues más o menos es eso. Entonces, no le deis, esta es otra. Una vez que la tipa ya ha puesto las cartas encima de la mesa, ya os ha tratado mal, no le deis la opción de que os vuelva a tratar mal. No se la deis, porque muy probablemente lo va a hacer otra vez. Y mucho más si ya sabes que estaba con otro tipo, que intentó otra relación. O sea, es decir, no le des la oportunidad. Y la única manera de tener el control sobre vosotros mismos es no entrar en ese tipo de juegos. No le deis la oportunidad de que os vuelva a humillar, no le des la oportunidad de que te vuelva a clavar el visto, no le des la oportunidad de que te vuelva a rechazar. El tema del rechazo es doloroso. Esto es uno de los grandes puntos en los que yo estoy en absoluto desacuerdo con muchas de las papuchadas que dice Mario Luna, que decía que el rechazo, que no pasa nada, que insensibles. No, el rechazo es terrible. Entonces, una cosa es que tú adquieras una fortaleza para sobrellevarlo, y otra cosa es que tú voluntariamente, que es lo que él decía, te expongas al rechazo. O sea, se ha visto claramente en tomografías cerebrales que el rechazo activa áreas del cerebro de las mismas que se activan con el dolor físico, ¿entendéis? Entonces, el rechazo es desagradable, entonces voluntariamente no tenéis que dar a la oportunidad de que os rechace y que os humillen, no lo tenéis que hacer, punto y final. Diferente es que adquiráis un grado de madurez en el que entendáis que el rechazo forma parte de la vida y aprendáis a asumirlo. Una cosa es eso y otra cosa es voluntariamente darle a las personas ese poder, ¿no? De que os rechacen, de que os humillen gratuitamente, ¿no? Entonces, pues nada, espero con esto haber solucionado tus dos cuestiones, compañero. Quiero hacer otro matiz, que decías, una de las cosas que yo proponía era lo del gimnasio. No, yo además creo que en el vídeo también lo expliqué así, no necesariamente tiene que ser el gimnasio. Yo lo que os digo es que hagáis ejercicio físico, deporte, por varios motivos. Si queréis en otro momento, porque ya solamente con esta respuesta llevo 24 minutos. Lo que yo os propongo es que hagáis deporte, porque tiene una serie de beneficios que son muy necesarios en momentos como este, ¿sí? Entonces, tanto a nivel mental como a nivel físico, ya no os vais a empezar a encontrar mejor, se libera una serie de sustancias que amortiguan mucho ese estado bajo de ánimo que tenéis, ocupan vuestro tiempo, no estáis pensando todo el tiempo en lo que ha ocurrido, os ayuda a relacionaros con otras personas, depende de lo que hagáis, ¿no? Y también, conforme vayáis haciendo deporte, en un momento en el que tenéis la autoestima muy baja, conforme vais mejorando vuestra capacidad o vuestra autopercepción, autoeficacia va mejorando también, porque os vais encontrando mejor. Imaginad que os da pues voy a empezar a salir a correr y tal, y empezáis con 2 kilómetros, y luego vais mejorando y ya son 4, y luego ya son 5, y luego ya son 10, hostia, estoy cerca ya de media maratón, ¿no? Y a lo mejor continuáis desarrollando y dices, hostia, voy a presentar una media maratón. Hostia, habéis conseguido un logro muy importante, habéis pasado de fuera de forma a plantear haceros media maratón. Ostras, eso es un logro, no todo el mundo consigue hacer eso, ¿entendéis? Y eso os ayuda con vuestra autoestima también, ¿no? Entonces, no necesariamente el gimnasio, buscaros una actividad física, la que sea, ¿vale? Me parece muy importante y la toméis en serio, con cierta disciplina, sí, permitiros vuestros márgenes, pero con cierta disciplina. Y esto es lo que yo básicamente os dije. Así que nada, compañeros, espero que con esto hayan quedado solventadas tus dos cuestiones. Así que nada, vamos a pasar con la siguiente. Hola Frank, en primer lugar muchas gracias por incluirme en el webinario y mi consulta es por una amiga en particular, pero también por todas en general. Pues hemos sido amigos íntimos desde los 4 años de forma casi ininterrumpida y en el colegio y en la facultad, coincidiendo con 2 periodos de tiempo cortos en los que yo me eché una novia, a ella le entraron celos. En el colegio me confesó que yo le gustaba y en la facultad no me lo llegó a confesar, pero me decía algunas cosas que me hacían pensar que claramente quería tema. Y coincidió con que yo estaba peor con mi novia de ese momento, que me empezó a gustar ella. Y cuando me dejó en esa ocasión fue el
mi novia de la facultad, la que me dejó a mí, a mi amiga se le pasó todo el interés. Pero yo ya estaba pillado por ella y tardé varios años en que se me pasara debido a que estábamos siempre juntos. Pero llevo desde entonces notando que no me termina de dejar de considerar como su pretendiente porque parecía que me valorara mejor o peor según cómo me fuera a mí en ese momento, económicamente o con otras mujeres. Pero empiezo a pensar que todas las mujeres me tratan un poco así, otras amigas e incluso un poco mis hermanas por falta de respeto en mis peores momentos o con cosas tan absurdas como por ejemplo que me quede sin coche. No lo sé, es como que parece que en cualquier momento te bajan de categoría por cualquier cosa y yo eso lo puedo entender en el mundo de las citas, que cada vez más parece que tienes que presentar ahí un currículum, pero gente, o sea, mujeres muy cercanas a ti, no lo entiendo. Mis amigos varones, o sea, mis amigos cercanos, no, obviamente no me hacen eso, pero con las mujeres me pasa que parece que según como yo esté, valgo más o menos como amigo o incluso como hermano. No sé, a lo mejor no sé si es que estoy paranoico o qué, pero era por ver qué opinabas o no sé. Bueno, ya me dirás. Venga, un saludo. Bueno, pues esta es la segunda cuestión que nos plantea el compañero y básicamente pues nos estás preguntando por la reacción, ¿sí?, que tienen las chicas de una manera generalizada contra ti de colocarte siempre en segunda o tercera opción, básicamente, no dándote un trato de prioridad sobre otros chicos o de dejarte en el momento en el que ven que no puedes ofrecer nada o que piensan directamente que no tienes nada que ofrecer, ¿sí? Entonces, vamos por partes. Lo primero es, esto no es algo exclusivamente de ellas mucho más, ¿no? Pero la sociedad es un poco así, es decir, respecto a los hombres, solamente vas a ser tomado en cuenta en la medida en la que puedas aportar algo, en la medida en la que representes algo, ¿sí? Esto la sociedad te va a tratar así, pero en especial ellas, que ya sabemos que tienen una incapacidad para amar a los hombres bastante elevada y solamente te valoran en la medida en la que puedan usufruir algo de ti. Y usufruir algo de ti son varias cosas. Que tú seas atractivo, en el fondo, es una manera de algo que ellas pueden usufruir, ¿sí? Que tú les aportes muchos recursos porque eres una persona pues bien posicionada económicamente, porque ofreces estatus, porque ofreces un bienestar, ¿sí?, o una seguridad económica, les estás ofreciendo algo. Si eres una persona, la típica, que ofrece fuertes emociones que tanto les enganchan, pues les estás ofreciendo algo que ella puede usufruir. Pero si no es el caso, vas a obtener el rechazo, que es básicamente lo que estás viendo, ¿sí? Entonces, no te conozco, me faltaría poder preguntarte muchas más cosas para entender mejor el contexto, pero solamente en base a eso podría decir que no tienes un atractivo que ellas piensen de manera general que pueden usufruir, y cuando digo usufruir es estar con un tío que realmente les gusta por lo físico e incluso lo pueden exponer de vitrina como hacen cuando están con alguien destacado. No, a lo mejor no tienes una posición económica de las que ellas se puedan aprovechar, no le puedes pagar viajes a Dubái, no le puedes hacer todo este tipo de cosas y tampoco eres una persona que a lo mejor con tu configuración de personalidad pueda ofrecerle algo que a ella le haga sentir que está aprovechándose de algo, que está ganando algo con la negociación. Al fin y al cabo, las relaciones, compañero, son negociaciones. Y ellas son letales en este tema de descartar a cualquier tipo del que no puedan ganar algo, ¿vale? Entonces, básicamente ahora la situación tuya debe ser esta, por lo que me estás contando. Me has contado muy poco, me faltarían muchos más datos, pero esencialmente es esto. Entonces, por esto,
es por lo que normalmente pues todos los Red Púas por lo que abogan es por el coche, no sé qué, el gimnasio, el ciclo, la hostia, porque es una manera de ofrecerles algo de lo que ellas puedan usufruir, ¿vale? De lo que ellas se puedan aprovechar. Entonces, con ese desarrollo personal malentendido que estos tipos os proponen, básicamente lo que están haciendo es intentar crear un efecto halo artificial, ¿sí? Hazte unas redes sociales, fotos con el coche, no sé qué, mejora, gana más dinero, haces determinadas cosas y el verte así en redes genera efecto halo y el efecto halo ellas son también víctimas de él. Entonces básicamente esa es la fórmula que os proponen los Red Púas. Lo que pasa es que el efecto halo también tiene ciertos límites, ¿sí? Sobre todo cuando pasas a una relación que ya la convivencia es más continua. Un efecto halo para cosas limitadas, por ejemplo, el efecto halo que se ha demostrado que funciona en los juicios, por ejemplo, con respecto a la apariencia física, es algo muy puntual. Es allí un juicio, una sentencia y se acabó y a esa persona ya no lo vuelves a ver. Pero un efecto halo con una persona con la que tienes que estar todos los días, ese efecto halo al final saca... La tipa coge la goma de borrar y se da cuenta que debajo no hay nada, ¿no? Entonces, por eso hablo de que estos tipos lo que os proponen es crear un efecto halo artificial, ¿no? ¿En qué debería consistir verdaderamente un desarrollo personal? En hacer cambios y mejoras lentas pero consistentes hasta convertirte en una persona en la que tú realmente te sientas satisfecho contigo mismo, no para con los demás. Entonces, entiendo un poco por lo que me estás contando que quizás te podría ayudar ese trabajo de desarrollo personal, pero repito, necesitaría saber muchos más datos para verdaderamente saber en qué. Pero que no te sientas mal al respecto, esto es algo orden del día para muchos hombres que no pueden o no tienen la disposición en ese momento de aportar cosas y como no aportan nada al sistema, el sistema los rechaza. Y sí, con esa crueldad que tú dices, basta que tengan un poquito de interés en algo, a ti te empiece a ir un poquito peor y te descarten. Estos son testimonios que ya habrás escuchado en el canal muchas veces y en otros canales de personas que sus parejas les han dejado en el momento en el que han perdido el trabajo, en el momento en el que les han dejado mal. No sé si os recordáis, creo que fue Juanjo, en la primera charla que tuvimos en mi anterior canal, lo contó su experiencia y contó cómo la tipa, en el momento en el que le empezó a ir mal, pues lo dejó tirar a la miseria. Y hay tantos y tantos y tantos, ¿no? O sea que no te sientas mal al respecto y simplemente trabaja en las cosas en las que tú pues puedas realmente tener un control, ¿no? Y quizás mediante un desarrollo personal bien entendido, para mejorar ciertas áreas de tu vida que tú creas que puedes hacerlo, pues empezarás a aportar algo al sistema, ¿sí? Pero el sistema, si tú no le aportas nada, pero esto, tío, es igual, ¿eh? O sea, quiero decir, es así como funciona la sociedad. Tanto tienes, tanto vales. Esto es una realidad como un templo, ¿no? Date cuenta que también vives en una sociedad con unos valores invertidos, es decir, que tú seas buena persona, que tengas unos valores íntegros y tal, a la sociedad de hoy ya no le interesa nada. Le interesa a determinadas personas con una sensibilidad, una formación un poco superior al promedio, que sí van a ser capaces de ver en ti esos valores que ellos también quieren. Pero esto ya forma parte de una minoría de las personas, ¿sí? La sociedad de hoy está configurada en él, tanto tienes, tanto vales. Si estás recibiendo ese nivel de rechazo es porque no estás aportando lo suficiente al sistema. Entonces, esto creo que lo dijo Richard Cooper, bueno, lo han dicho algunos más, pero es una verdad como un tiempo. El único ser que te va realmente a respetar y te va a ser leal y te va a valorar por realmente como persona, como individuo que le da una seguridad, que le da un no sé qué, es un perro. Si tú quieres ese tipo de feedback, debes tener un perro que te vas a sentir totalmente realizado. Yo soy muy amante de los animales y un perro siempre va a estar ahí contigo, da igual que le trates mal, él te va a ser fiel, te va a ser leal, no te va a engañar, va a entender tus estados emocionales, va a tener paciencia, es decir, todo eso solamente te lo va a aportar un animal. Ellas, ese tipo de amor incondicional solamente lo muestran con los hijos y cada vez menos, y cada vez menos. Entonces, cada vez menos yo entiendo que por condicionamiento social, pero cada vez menos. Entonces, básicamente,
esto es lo que está pasando desde mi perspectiva, compañero. Esa tasa de rechazo, llamémoslo así, es simplemente porque estás en momentos en los que no le proporcionas nada al sistema. Entonces, como no proporcionas nada, pues no obtienes nada. Básicamente es eso. Por otro lado, también te diré que te hacen un favor, porque, como he dicho en la cuestión anterior, no te permitas ser la segunda opción de nadie. En el momento en el que detectes ese rechazo, elimínala de tu vida a otra cosa y ya está. Asume las cosas como son, hay que asumir la pérdida, hay que asumir que las cosas son así y simplemente la eliminas tú. No entres al juego de una persona que cambia su actitud contigo o te descarta por motivos como ese, porque no merece tu respeto. Una persona que cambia su actitud contigo porque has perdido el coche, por ejemplo, eso es basura, eso no tiene que estar en tu vida, eres tú el que tiene que descartarla. Vale, compañero, así que nada, espero que te haya servido la respuesta y te mando un abrazo y gracias por la cuestión. Saludos, Fran. Mi nombre es Eliezer y mi consulta orientada al desarrollo personal. Soy estudiante universitario y estoy diagnosticado con ansiedad. En momentos de crisis, la ansiedad tiende a ser paralizante en el área académica. Estoy siendo tratado con medicamentos y con terapia. Me ejercito ocasionalmente para poder paliar la ansiedad y la depresión que eso causa. He estado pasando por periodos de fracaso en el que me ha hecho dudar de mis capacidades, siendo más difícil que progrese en los estudios, creyendo cada materia como imposible, disparándoseme la ansiedad y reprobando las materias. ¿Cómo podría recuperar esa autoconfianza que perdí? ¿Qué herramientas de la filosofía podrían ayudarme a crear un core que pueda ayudarme a sobrellevar las dificultades y lograr querer mi potencial? ¿Qué rutina me recomendarías iniciar para así lograr amainar un poco la ansiedad? Saludos. Bueno, pues aquí habéis escuchado la cuestión del compañero Eliezer. Quiero que sepáis que Eliezer lo que hizo en un principio es mandarme un email, pues bueno, para pedirme un poco ayuda, orientación sobre esta problemática que ha expuesto en el audio, pero en el audio él ha hecho una versión como súper compacta. ¿Sí? El email que a mí me envió, y nos hemos enviado ya unos cuantos, tenía mucho más detalles de la problemática en concreto que él tiene y tal, pero él quiso también compartirla con vosotros en el webinario, pues para que sirviera un poco de ayuda, ¿no? Entonces, para intentar darle el mayor contexto posible y que lo entendáis, voy a intentar dar los detalles lo más escondidos posibles, ¿sí? Sin mencionar específicamente, porque forman parte un poco también de la privacidad de él, pero para que entendáis, ¿no? Más contexto de lo que él ha explicado aquí. Entonces, vamos por partes. Lo primero, verdaderamente, Eliezer, yo no creo que la filosofía en sí, como tal, pueda ayudarte de manera específica con tu problema, ¿sí? ¿Por qué? En primer lugar, porque tu problema son varios que están un poco concatenados, ¿sí? Como ya te conté, ¿no? Por un lado, tienes el tema de la ansiedad, pero esto me comentaste que ya lo estás tratando y por aquí vamos bien. Ahora voy a hablar un poquito de la ansiedad. Pero luego, además, Eliezer tenía varios problemas, ¿sí? Como nos ha contado, no estaba teniendo resultados a nivel académico, y estos resultados que no estaba teniendo a nivel académico son fruto, al menos desde mi punto de vista, en base a lo que he podido saber, porque todo esto nos hemos hablado por email, es realmente en parte por un establecimiento de malos hábitos realmente lo que Eliezer tiene. Claro, tampoco sé, por ejemplo, es algo que no he podido medir y no sé, que tus capacidades intelectuales para lo que estás estudiando, por ejemplo, no lo sé. Vamos a poner que seas una persona que tiene muchísimas dificultades para la música, por ejemplo, y te empeñas en intentar estudiar en el conservatorio. Pues claro, te va a costar mucho trabajo y es fácil no obtener los resultados deseados si no tienes estrategias específicas para intentar combatir eso, ¿vale? No es el caso de Eliezer, él está estudiando otra cosa, pero lo pongo de ejemplo. Es decir, esta parte, por ejemplo, no la conozco y no tengo datos. Pero lo que sí que tengo, que él me ha explicado y me ha enviado, tuve claro que había unos hábitos que le están alejando totalmente de poder tener un buen rendimiento académico. Entonces, es todo como un círculo interconectado.
él no está teniendo resultados académicos como consecuencia de sus malos hábitos, esto lo mete en rueda de ansiedad, como no tiene esos resultados también entra en una fase de depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo un círculo, ¿verdad? Un círculo vicioso, ¿vale? Entonces, no creo que la filosofía en sí habla de esto, porque esto es como un caso específico tuyo, ¿sí? Entonces yo lo que he hecho es, en base a mi experiencia y conocimiento, intentar orientarte por lo menos para que mejores un poco, ¿sí? Y debo deciros, y me llena, como diría el rey emérito de España, de orgullo y satisfacción, saber que por lo menos un poquito mejor Eliezer está. Deciros que a día de que hoy os estoy grabando esto, Eliezer se puso en contacto conmigo ya hace tiempo, ¿vale? Entonces, en nuestras conversaciones posteriores, me dijo que va mejor. Así que esto para mí ya es motivo de alegría y de celebración. Repito e insisto en la idea, para mí el hecho de que una persona simplemente mejore, ya me doy por satisfecho. También en lo que a mí se refiere, por las limitaciones que me supone poder comunicarme solo con vosotros a través de, pues, o de email, en ocasiones de Telegram, y no poder realmente entrar en profundidad con vosotros en los temas, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces a analizar realmente el caso de Eliezer, por si alguno de vosotros pues, pudiera verse identificado, ¿no? con la situación que él está pasando. Para mí el punto central donde todo empieza es el tema de ansiedad. Como ya os he dicho, Eliezer está tratando esto, ¿sí? Lo cual me parece totalmente adecuado, que se ponga a manos de un profesional para ver este tema. Lo único que yo sí te diría, Eliezer, que no recuerdo si te lo comenté, creo que sí, pero si no te lo comento ahora, intentaría en la medida de lo posible dejar la farmacología si es que la estás tomando, que no lo recuerdo, no lo sé, pero yo soy muy antifármacos si no son necesarios, ¿sí? Y creo que en este momento hay una sobremedicación de cualquier problema psicológico. Se está recetando farmacología muy a la ligera, muy fácilmente, y creo que no es lo ideal, ¿eh? Estamos muy lejos de que eso sea lo ideal. Entonces, en la medida en la que sea posible, si estás tomando alguna farmacología, en la medida en la que sea posible dejarla, yo la dejaría. No quiere decir esto que te estoy diciendo algo que vaya en contra de lo que te haya dicho tu terapeuta. Si tu terapeuta estima que es necesario, adelante. En tanto en cuanto no sea necesario, es algo que yo verdaderamente no puedo evaluar. Yo simplemente aprovecho esto para traeros el asunto de intentar evitar la farmacología cuando tengáis algún tipo de problema psicológico en la medida en la que realmente sea posible, porque hay veces que sí hay trastorno psicológico que verdaderamente requiere de una ayuda farmacológica, ¿vale? Desde mi punto de vista, la mayoría de los casos de ansiedad, o si no la mayoría, muchos de los casos de ansiedad no lo están necesitando, ¿sí? Pero bueno, entonces, esto es lo primero que te diría. Si puedes evitar esto, evítalo. ¿Qué es la ansiedad? ¿Vale? Mirad, la ansiedad, que ahora está muy de moda, lo que se llama TAC, trastorno de ansiedad generalizada, realmente, vamos a ver, no es más que un miedo que tenéis a algo, ¿sí? Que os hace percibir las cosas pues como un peligro o una amenaza, ¿sí? Y esto os hace sobre todo entrar en bucles de sobrepensamiento y sobrepreocupación. Generalmente esto suele concernir a lo que son problemas cotidianos, pues problemas de trabajo, problemas de familia, de amigos, de rendimiento académico. Todo esto empieza a provocar una sobrepreocupación y normalmente la persona acaba derivando en la percepción de unos problemas gravísimos, problemas que ni siquiera se han dado, y estadísticamente está comprobado que la mayoría de la problemática que tiene la persona TAC en el futuro pues ni siquiera se da ninguno de los problemas que él había proyectado en su cabeza. Decir tiene que no es algo que puedan controlar. Muchas veces incluso son conscientes de la sobrepreocupación, pero no pueden evitar entrar en ese bucle de sobrepensamiento, preocupación, y todo esto es lo que provoca después otra serie de síntomas como pueden ser las compulsiones, adicciones, etcétera, ¿no? Como por ejemplo es el caso de Eliezer. Eliezer tiene una serie de compulsiones, ¿sí? Que yo creo que en parte se derivan de este tema de la ansiedad, ¿vale? Bien. Entonces, partiendo de que esto ya se está tratando, luego, como os he dicho, yo vi en el tema de Eliezer una serie de problemas.
ambiente en el que él se desenvuelve demasiado aislado y que provoca una serie de disparadores de conductas totalmente nocivas para él y que le meten en ese tipo de compulsiones de material online, etcétera, y desviarle de su foco habitual de trabajo, ¿vale? Entonces esto le hace consumir mucho tiempo en cosas que no debería. Entonces, por resumir, ¿qué pautas o qué le aconsejo yo o qué le aconsejé a Eliezer para empezar a salir de esta situación? Lo primero, ser consciente realmente del tiempo que Eliezer estaba consumiendo en esto, que, repito, yo creía que iba a ser más, pero no era tanto como yo pensaba. Segundo, viendo que no era una cosa tan grave como yo pensaba, lo que opté es por la modificación de hábitos de una manera tranquila, no con cosas extraordinariamente chocantes como de repente no hagas esto, no consumas esto, consumo cero y tal. ¿Por qué? Pues porque esto en muchos de los casos no suele funcionar, ¿vale? Que esto es lo que muchos abogáis, los pro-no-fab, pensáis que hay que eliminar el fab de la vida de las personas a cañonazos. Y esto simplemente no funciona, las personas no funcionan así. Y solamente se debería hacer esto cuando verdaderamente la persona tiene una adicción que le está generando unos problemas realmente disfuncionales en su vida y entonces pues hay que, digamos, actuar ya de una manera más contundente. Pero en norma general, a pesar de que a nosotros nos pueda parecer que el consumo está siendo excesivo, realmente no lo es tanto. ¿Sí? No es tan disfuncional como parece. De hecho, en el propio relato del usuario, pues podéis ver que él tiene una vida, ¿sí? No con los resultados que él quiere, no de la manera tan saludable que a él le gustaría, pero él tiene su vida, es decir, va a sus clases, hace sus historias, es decir, no tiene una vida absolutamente disfuncional, tiene una vida con una serie de problemas que se pueden mejorar, ¿vale? Entonces, dicho esto, yo lo que le propuse es simplemente vamos a empezar un primer mes con una disminución de consumo, con un inicio de cambio de hábitos y una cosa tranquila. Y le pusimos una fecha, una hora, un límite donde él tenía que por lo menos, si no cumplirlo, acercarse mucho al cumplimiento, ¿vale? Y pues simplemente, por lo que él me cuenta, pues oye, le ha ido bien, ha mejorado un poco, ¿vale? Entonces, lo único que yo vi era que estaba metido en una serie de disparadores que fomentaban todo este tipo de conductas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo le comenté al usuario fue que intentara buscar un entorno de estudio que no fuese su casa, porque en su casa tenía ya un círculo de disparadores para precisamente no optimizar su tiempo, ¿vale? Entonces, le propuse que intentara buscar un ambiente única y exclusivamente de estudio. Véase una biblioteca, véase un coworking, véase un lo que sea, pero fuera de su casa. En su casa él ya tenía el hábito creado de llego, hago esto, me siento aquí, esto provoca que haga esto y todo eso había que eliminarlo. O sea, veía que el ambiente de su casa, donde pasaba mucho tiempo fuera de su centro de estudio, provocaba gran parte del círculo vicioso que él tenía, ¿vale? Otra de las cosas que le propuse es que era mandatorio que empezara a hacer actividad física, ¿sí? Y a ser posible le recomendé que intentara frecuentar ambientes naturales, parques, en montañas si las tenía cerca, lo que fuese, que hubiera naturaleza que estuviera a su alrededor. No os voy a mencionar ahora, por no hacer la respuesta extraordinariamente larga, los beneficios que hay tener contacto con la naturaleza, pero ya os hablaré en otros vídeos. Está, hiper mega demostrado que la actividad física en entornos naturales tiene unos beneficios muy notables, ¿vale? Esto sinceramente no me ha dicho si lo hizo o no, espero que lo haya adoptado, porque verdaderamente me parecía capital, es muy capital este paso, ¿vale? Otra de las cosas que le dije es cuál era el principal centro de pérdida de atención que él tenía, el teléfono o el mundo virtual online. Lo que le dije es, aparte de limitar eso, tenía que empezar a poner sus espacios de tiempo en orden. Entonces, en el momento en el que tengamos el estudio,
el teléfono tiene que estar totalmente fuera del alcance, fuera del control, fuera de lo que sea. Yo le propuse dejarlo en un sitio que no fuese de fácil alcance, pero por ejemplo hay una estrategia que suele funcionar muy bien, que es venden una especie de cajas que tienen una especie de códigos que los puedes poner por tiempo. Metes tu teléfono ahí por 3 horas y no puedes acceder al teléfono hasta que no pasan las 3 horas, por ejemplo, ¿vale? Espero que lo haya llevado a cabo, porque es una estrategia que también está comprobado que funciona. Y luego, en el último email que nos cruzamos, él me dijo la cantidad de horas que estaba estudiando, que eran bastantes, y sinceramente os quiero decir algo, no estudiar muchas horas necesariamente significa que vas a tener más rendimiento. Que esto es aplicable al tema de la productividad. No trabajar muchas más horas significa que vas a ser más eficiente. Ahora, si veis a todos estos pseudogurús de la productividad, que parece que si no estáis trabajando las 24 horas del día estáis perdiendo el tiempo, esto es una falacia absoluta. Yo lo que le propuse a Eliezer es que bajara las horas de estudio. Le propuse única y exclusivamente que, en primer lugar le dije 2 horas, pero con que vi que, por ejemplo, creo que no estaba trabajando y tal y tenía algo más de tiempo, bueno, pues le propuse un poquito más. 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde. Suficiente. Y es intentar optimizar esas máximo 4 horas y ya está. Y vamos a ver con esas 4 horas hasta dónde somos capaces de llegar, ¿vale? Entonces, una vez más, no es una cuestión de resultados extremos. Es decir, de la misma manera que no le propuse acaba, no consumas ya absolutamente nada. No, le propuse un primer paso que es reducir el consumo. Y ahora lo que le propuse con respecto al estudio es, vamos a optimizar el tiempo de estudio. Es decir, vamos a ver con esas 4 horas qué resultados somos capaces de adoptar. Y si con esas 4 horas de estudio pasamos a aprobar, no lo sé, la mitad de las asignaturas, por ejemplo, ya estamos teniendo una mejora. De no aprobar a aprobar la mitad. ¿Y por qué esta estrategia para mí hay que hacerla así es importante? Porque aprobando la mitad ya estamos logrando algo, estamos consiguiendo un resultado positivo. Hemos pasado de 0 a 5, no hemos pasado de 0 a 10, hemos pasado de 0 a 5. Y esto nos va a demostrar que somos capaces, va a reforzar nuestra autoconfianza y nos va a dar mucha más motivación y más fuerza para el siguiente paso. Y si hay algo que está comprobado, y con esto voy a terminar el vídeo, si hay algo que está comprobado en el cambio de hábitos y en el cambio de rutinas dentro de lo que es el desarrollo personal, y esto lo recuerdo de mi profesor día 1 de uno de los cursos que hice con él, hay que dar pasos cortos y firmes. Esto es lo único que sí que está demostrado que da resultados y que funciona. No para el 100% de las personas, pero para la mayoría. Lo que seguro que no funciona en menor medida es lo que os venden todos estos auténticos cantamañanas, gurús del desarrollo personal que no tienen ni idea de aspectos básicos comportamentales, que no saben de psicología, que no saben nada del cerebro humano, que no saben de perfiles comportamentales, que no saben absolutamente nada, ¿sí? Y os hablan de transformaciones maravillosas en un mes. Eso simplemente es una ilusión, no existe. Pasos cortos y firmes, ¿sí? Troceamos los objetivos poco a poco. Entonces, de hecho, en el email que Eliezer me comentó que iba mejor, ya creo recordar que me mencionó algo ya de algunos resultados positivos. Entonces, después, si Eliezer me sigue contactando y seguimos trabajando en esto, vamos a ir cambiando objetivos y cada vez yendo un poquito a más. Pero si ha implementado esto y ha mejorado, es una prueba más de que así es como se hacen las cosas. Los cambios requieren tiempo, los resultados positivos requieren tiempo. No se construye el Imperio Romano en 24 horas. Entonces, estas fue las pautas que yo le propuse para salir, por lo menos salir un poco más del pozo en el que estaba, ¿sí? Y entonces recuerdo que en el email me decía que le sorprendía que como que yo en un email me hubiera dado cuenta tan rápido, ¿no? de estas cosas. Entonces yo lo que le comenté es, en primer lugar, pues bueno, la experiencia es un grado y segundo, no puede dejar de olvidar que yo he estudiado estas cosas. Entonces, que es normal que yo me hubiera dado cuenta y él no. Además que él es el involucrado, ¿no? Él está en un estado emocional que no le permitía ver las cosas con la claridad que las puedo ver yo desde la distancia, ¿vale? Entonces, este es el caso de Eliezer. Esto es un poco lo que yo le recomendé. Espero que os pueda servir a los demás.
Y nada, no me queda más que agradecerle al compañero que haya compartido esto con nosotros, aunque me contactó primero de manera privada. Y nada, pues súper satisfecho de saber que él va mejor. Recapitulando la respuesta, Eliezer, la filosofía en sí, como has visto, y en base a todo lo que hemos tratado, pues no te va a ayudar en sí mismo con este problema particular que tú tienes. Lo único que te puede ayudar pues es un poco el autoconocimiento, el haberte puesto en manos de profesionales, como con la terapeuta con la que estás trabajando la ansiedad. Has contactado conmigo y yo te he intentado pues pautar algunas estrategias o algún tipo de cambio de rutinas que creo que te pueden ser muy, muy beneficiosos, y no tengo ninguna duda que has mejorado un poquito y creo que vas a mejorar más, ¿vale? No te digo que de repente vas a ser el mejor alumno de tu clase, pero creo que por lo menos sí vas a poder ir implementando herramientas para salir de estos temas adictivos que tienes online, para crecer profesionalmente y para sacar tus estudios adelante. Repito, posiblemente no con cum laude, posiblemente no seas el mejor, pero creo que tienes la capacidad o vas a poder tener la capacidad de superarlo, ¿sí? Y todo esto te va a dar más confianza y poquito a poquito tú mismo irás cogiendo tu camino, ¿sí? Así que nada, espero que os haya resultado útil. Para aquellos que queráis participar en las próximas entregas de webinario, podéis mandar a la dirección de correo del canal, que está en la información del canal, vuestro audio. Recordar, a ser posible, un target de 2 minutos, si es más no pasa nada, con la pregunta que queráis, sobre el tema que queráis, y nada, lo incluiremos en el webinario 11, que será el próximo. Si no, también podéis escribir un email con vuestra duda, vuestra inquietud, y si queréis que se incluya en el webinario me lo decís, como me hacéis alguno de vosotros. Oye, quiero que esto aparezca en el webinario para ayudar a los demás, que es generalmente la intención que tenéis todos cuando lo escribís, el compartirlo con los compañeros para que a todo el mundo le sirva, y estoy súper agradecido de que hagáis esto y de que pensáis en el bienestar común, el bienestar de la gente, y no tengáis una vista tan sumamente egoísta de las cosas, ¿no? Que a veces el egoísmo es una herramienta de protección, una herramienta de supervivencia, pero creo que también tenemos que pensar como grupo, porque si la humanidad ha llegado hasta aquí, sin ningún tipo de dudas, ha sido porque hemos pensado como grupo. Si hubiéramos pensado desde los albores de la humanidad individualmente, no hubiéramos sobrevivido, porque no somos la especie más fuerte, ¿sí? Nos hubieran devorado. Siempre hemos podido ir superando retos y solucionando problemas porque hemos abarcado o hemos aplicado soluciones como grupo. Así que, dicho esto, vamos a pasar con las preguntas que he recibido por escrito. Bueno, y ahora ya entramos en la segunda parte del vídeo, en la que vamos a resolver las dudas de los compañeros que me han llegado por escrito. Así que sin más, pues vamos a pasar con la primera, que la escribía Javier, y creo que la escribía en una de las entregas en las que hablé sobre narcisismo. Y pregunta lo siguiente: ¿crees que durante esta fase de love bombing hay alguna forma de evitar dicho anzuelo y que no nos tenga enganchados? Me ha surgido esta duda. Pues verás, Javier, yo sinceramente creo que no tienes forma de evitarlo como tal. Es decir, no, lo que tampoco podemos hacer, o al menos es de la manera en la que yo intento regir mis acciones, ¿no?, es estar dudando de todo el tiempo y de todos todo el tiempo, ¿sí? Es decir, no creo, si tú empiezas una interacción, una relación con una chica, lo que tampoco puedes hacer es desconfiar sistemáticamente porque te trata bien, ¿sí? Ahora bien, lo que sí puedes hacer es aplicar un poco de filosofía escéptica, aplicar un poco de escepticismo. Es decir, cuestionártelo todo. El escepticismo se fundamentaba en cuestionarlo todo, incluso de una manera un tanto enfermiza, ¿no?, al extremo. Entonces sí que puedes por lo menos cuestionártelo. Entonces, es difícil de detectar porque al principio pues todo va bien, es decir, estás recibiendo exactamente lo que esperas recibir, ¿sí? Tienes, por un lado, empiezas una interacción con una chica que te gusta, muy probablemente la tipa te está dando una relación íntima que te gusta, en fin, todo lo que ya hemos comentado y que comenté en el vídeo, ¿no? Porque date cuenta que te estoy respondiendo conceptualmente sobre una mujer narcisista, ¿sí? Entonces, estas personas tienen un control muy bueno lo que es tu estado emocional, te saben manipular muy bien, y por eso esa primera fase es tan idílica, ¿no?, vamos a llamarle. Entonces,
De por sí, la fase de love bombing, date cuenta que tampoco está documentada que ocurre siempre, es decir, es una fase característica, pero puedes ser perfectamente víctima de una narcisista que no pasa por esa fase de love bombing o que no pasa por una fase de una manera tan clara y evidente. Entonces, lo que yo sí te diría simplemente es que si entras en esa fase, conoces a una chica en la que todo de repente eres maravilloso, eres el amor de su vida, lo hace todo por ti, lo deja todo por ti, eres lo primero, te lo hace todo, entras en esa fase, pues yo lo que te diría es simplemente que lo veas con cierto escepticismo, no que la tengas que prejuzgar de entrada, pero plantéatelo, es decir, ten claros ciertos conceptos, como por ejemplo, los principios siempre son muy bonitos. Ten claro que, ostras, si la tipa que aún no conozco bien tiene rasgos narcisistas, pues es que va a encuadrar con esto. Repito, no es que la sentencies directamente por eso, porque no te ha hecho nada aún, pero sí que mantengas los ojos bien abiertos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que esa fase de love bombing acaba es donde empezarás a ver cosas que te van a chirriar y ahí es donde vas a conectar los cables. ¿Sí? Ahí es donde vas a conectar los cables y vas a decir, hostias, esto me cuadra con aquello que contaba Frank, y no que cuenta Frank, sino que suelen coincidir con fases y rasgos de una persona narcisista que te va a dar a partir de ese momento un tormento bastante serio. Y en el momento en el que empieces a detectar esas cosas, ahí sí tienes motivos para desconfiar y para salirte de ahí cuanto antes, ¿vale? Pero no tendría ningún sentido que tú encuentres a una chica que única y exclusivamente porque te está haciendo los bombing o te está tratando bien, tú cojas y la dejes. O cortas la interacción, ¿sí? Simplemente lo que sí puedes hacer es mantener los ojos muy abiertos, tener mucha conciencia y cuestionarte las cosas. Porque esas fases love bombing no duran luego en el tiempo. Date cuenta que también eres víctima de un cóctel químico, ¿sí? Te trata de puta madre, empiezas esa fase de enamoramiento que va emparejada con el love bombing y te resulta muy difícil procesar. Pero puesto que ya tienes el conocimiento que has visto en estos vídeos, en otros, etcétera, pues sí que puedes estar con un pie atrás, cuestionarte y ser escéptico. Pero no hay nada en sí dentro de la fase de love bombing que tú digas, ostras, es que ha dicho esto y no cuadra. No, porque es una fase muy idílica, es muy ideal, ¿no? Entonces, date cuenta además que normalmente la persona quiere creerse que eso es real, porque estás en una fase de luna de miel, ¿me entiendes? Entonces, simplemente lo que más te puede ayudar es escepticismo y el conocimiento previo que ya tienes, ¿vale? Y esto te va a servir para abrir los ojos. Cuando esa fase de love bombing termine, y me estoy repitiendo, empezarán otra serie de signos y síntomas que ya hemos mencionado y que cuando lo empieces a detectar, ahí es cuando dirás, hostia, aquí hay algo raro. Y ahí es donde harás la conexión de cable. Y en el momento en el que hagas esa conexión de cable y veas que las cosas cuadran y que te puedes meter en problemas, ahí es donde yo te recomiendo que cortes la interacción, ¿vale? Así que nada, espero que esto más o menos haya solventado tu duda. Bueno, aquí tengo otra cuestión que me hacía un usuario. A Javier le he mencionado porque es un habitual en el canal y comenta mucho en todos los vídeos, así que es por el motivo por el que le he mencionado. Pero bueno, este usuario dejó, creo que esto es en otro comentario, pero no recuerdo en qué vídeo, pero en cualquier caso. Me dijo, señor, tal vez no le importe hablar de la educación en casa, el unschool. Yo estoy educando a mis hijos lejos de cualquier institución. Toda mi familia está en desacuerdo y a todos los he mandado a la verga. Pero me llena de orgullo cómo van creciendo más inteligentes, con más valores, más hábiles, más sanos y sobre todo que cuando aprenden en cualquier materia, matemáticas, español, inglés, yo me aseguro de que lo aprenden bien. Vivo aún con su madre y en cierta forma es un pequeño lastre, porque ya sabe que tiene la puerta abierta cuando no le guste mi forma, entiendo que de educarles, ¿no? Y si cree ella puede lograr mejores resultados, puede encargarse ella y obviamente solo rebunda cualquier germo random. Siento si lo he leído así un poco tal, pero la puntuación está un poco regular y me ha costado un poco. Pero bueno, en cualquier caso, básicamente lo que el usuario pregunta o lo que el suscriptor pregunta es por el tema de la educación fuera de lo que es el sistema normativo, ¿vale?
Mira, esto de hecho es una pregunta que me la han hecho ya alguna vez anterior. Yo creo que he hablado de ello, pero bueno, te contesto. Mira, eso es algo que tú debes juzgar. Tú sabrás lo que es mejor para tus hijos y lo que no. Si tú a mí me preguntas mi opinión, yo no creo que es la mejor opción. Pero te voy a decir por qué. No porque el fondo de tu planteamiento esté mal, sino porque en la sociedad en la que vivimos me parece poco pragmático. Me explico. No sé cómo te lo estás planteando, claro, es que también me faltaría muchos detalles de cómo estás ejecutando eso, pero piensa que normalmente los niños van al colegio muchas horas al día, no sé si son 5 o 6 horas, las que sean. Cubren muchas materias, o sea, ¿tú realmente estás haciendo eso? ¿Estás cubriendo todo ese temario tú solo? Mi pregunta es, ¿tienes trabajo? Porque si tienes trabajo, yo no creo que tengas tiempo de hacer eso. Entonces, por otro lado, ¿te va a merecer la pena el esfuerzo? Porque eso significaría básicamente que estás sacrificando tu vida a un nivel, vamos, total y absoluto, única y exclusivamente porque ellos tengan una educación mejor, ¿sí? Posiblemente en colegios o institutos al uso no van a tener la calidad de educación, pero ya no de educación, muy probablemente más de valores que tú pretendes. Pero ¿te compensa sacrificar tu vida absolutamente por eso? Si la respuesta es sí, perfecto. Repito, yo aquí no juzgo, simplemente cuestiono. Mm, no obstante, me asalta la duda eso de cómo lo estás haciendo, porque eso son muchas horas. Es estar 5 o 6 horas y es un trabajo arduo, de verdad, muy arduo, ¿sí? Eh, no me parece lo más funcional por ese motivo. Me parece mucho más práctico y pragmático que, aceptando que están en una fase de educación en el colegio, instituto, universidad, que sea, tú después hagas una labor de enderezamiento. Es decir, tú complementes o corrijas lo que ves que se le enseña en clase. Eso requiere menos esfuerzo, requiere menos tiempo por tu parte y permite que puedas prestar atención a otras partes de tu vida sin tener que montar prácticamente tú un colegio en casa. Luego, por otro lado, le veo otra serie de problemas. Les estás quitando de un ambiente al que luego se van a tener que enfrentar. Es decir, el colegio no solamente es las clases que dan los valores, es conocer nuevas personas, interacciones sociales, enfrentarse a problemas, a discusiones, a conflictos que luego van a tener que manejar. Es decir, están expuestos a la vida real, ¿sí? Si tú los metes en casa y los encierras para enseñarle con toda tu buena intención, realmente les estás apartando un poco de la vida real. Y esto a mí no me parece tan deseable, ¿vale? Entonces, repito, no cuestiono el método, no digo que no funcione, no tengo ni siquiera los datos de tu caso en concreto, pero a mí personalmente no me parece la mejor opción, repito, aun entendiendo el fondo de tu planteamiento y el fondo de tu acción. Luego encima además das un dato que a mí me parece malo. Tampoco sé los motivos por los que es así, pero si he entendido como que estás separado pero vives con la madre, lo cual tampoco crea el mejor ambiente. Por lo que dices me da la sensación de que tienes una falsa sensación de control. Eso de esto yo lo hago así porque a mí me da la gana y si no le gusta que se vaya, no sé de qué país eres, pero esto en la mayoría de países occidentales no va a ocurrir así. Si a ella no le gusta lo que estás haciendo, te puedes meter en problemas bastante serios. Y si no ha ocurrido hasta ahora, será única y exclusivamente porque ella o no le está prestando la debida atención, o le da igual, o vete a saber. Pero incluso la tipa podría aprovechar ese argumento para quitarte a los hijos, diciendo que no los estás queriendo escolarizar, que los estás sacando que les estás creando un prejuicio, en fin, vete a saber cómo. Y a ti te resultaría muy difícil poder demostrar, creo yo, que les estás dando una educación equivalente por tu cuenta en casa. Aunque exista esa posibilidad, desde luego va a ser muchísimo más laboriosa. Entonces, resumen de toda esta película. Si a ti te está funcionando y tú la estás llevando bien adelante, ok. A mí me parece una opción peor por varios motivos. Repito, entendiendo el trasfondo que hay detrás de tu decisión,
creo que puedes llegar a ese mismo punto enderezando un poco lo que crees que se hace mal con tus hijos a nivel de educación en las instituciones, ¿sí? Porque eso también te permite vivirte un poco. Ya te digo, es que no sé cómo lo estás haciendo, pero si tú estás dedicado única y exclusivamente a enseñarle a tus hijos todas las materias, los temarios son amplios, los chicos se tiran 5 o 6 horas mínimo estudiando en los colegios y tal. No sé si no trabajas o no necesitas trabajar, repito, me faltaría más información, pero a modo general no lo veo funcional, aparte de los problemas de socialización que te he dicho, etcétera. Al fin y al cabo hay otro tema que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vivimos en sociedad, o sea, yo no abogo por las soluciones que te aíslan, ¿sí? De nada sirve, por ejemplo, yo qué sé, vestirte de traje y corbata en un cuerpo musculado que tienes y verte maravillosamente bien si vives en una isla tú solo cogiendo cocos. Quiero decirte, nadie va a apreciar eso. Quiero decir, eso lo haces porque estás esperando de algún modo que el hecho de vestirte mejor para determinada cosa, vas con traje, que vas tal, que te cuidas, que estás físicamente bien, eso se aprecia en el exterior con determinado objetivo, determinada función, ¿sí? Repito, nadie se pone de traje y corbata y americana para estar encerrado en casa. Nadie hace eso. Entonces, no soy muy partidario de estas prácticas que te aíslan, ¿no? Para estar solo aislado. Por eso me parece más funcional el escolarizarlos normativamente y tú hacer un trabajo arduo también, pero bastante menos que lo que estás haciendo ahora, para corregir esas partes de educación con las que no estás de acuerdo, ¿vale? Pero repito, no digo que esté mal, no digo que no funcione, no digo nada de todo eso. Es un poco mi opinión en base a tu caso y mi opinión general también sobre este tema de educar solamente en casa y evitar los colegios y tal. Es como, de algún modo, no podemos salir de la Matrix, es decir, estamos dentro de ella. Es decir, podemos desconectarnos de algunas cosas, pero estamos aquí, quiero decir, no podemos evaporarnos y ni irnos a otro planeta, quiero decir, el planeta que tenemos es este. Entonces, me parece más funcional esta propuesta que yo te digo. Así que nada, esa es mi opinión al respecto sobre este asunto. Bueno, y por último, tengo otra pregunta aquí que me dice: hola Frank, ¿qué te parece que el actor Luis Castrejón, entre comillas, el Temac, se haya casado con una de 20 años? ¿Cuál será el impacto en sus seguidores jóvenes de 20? ¿Y cuál será el impacto para la comunidad Red Pill? Bueno, pues sinceramente, creo que el impacto de la comunidad Red Pill va a ser ninguno, porque la comunidad Red Pill está llena de cantamañanas como él, entonces no va a haber absolutamente ningún impacto. Date cuenta que todo esto se fundamenta en la errónea idea de Red Pilles como él os quieren pasar la información de una manera tal que así. Os informamos de cómo funcionan las relaciones, de cómo funciona la naturaleza femenina, de qué tenéis que hacer para el desarrollo personal y atraer a cuantas más mejor. Y una vez que tengáis la información, vais a poder controlar la situación, ¿vale? Básicamente lo que los Red Pillers dicen, o los Red Púas, es esto, que una vez que ya tengáis el conocimiento, ya podéis zafaros de los problemas. Y verdaderamente esto no es así. Yo sinceramente lo que auguro para este muchacho Temac es una separación y que rece a la Virgencita para que no sea una separación dolorosa. Y encima además casándose con una piba que dices que tiene 20 años, es decir, que tiene una diferencia de edad súper notable. La probabilidad que tienen de fracasar en la relación es muchísimo más amplia que cuando lo que es la franja de edad está más próxima. Esto es estadístico, está comprobado una y otra vez que las relaciones que tienen más visos a funcionar se encuentran en rangos de edad de 5 años, ¿sí? Cuando hay diferencias de edad tan grandes, me parece perfectamente correcto que a él le atraiga una jovencita, como a cualquier hombre, seguramente, está muy bien,
pero para que te cases y tengas un proyecto en común va a ser complicado, porque cuando hay una diferencia de edad tan grande, en la página de vida en la que tú estás no suele coincidir con el de la otra persona. Entonces, yo auguro un final trágico. Igual no el año que viene, ni el otro, ni tal, pero a medio y largo plazo yo pienso que esa relación no va a funcionar. Impacto en los chicos de jóvenes, básicamente, creo que es lo que me has preguntado. Pues un impacto de refuerzo. Dirán, se refuerza el mensaje. Pues si Temac, que nos dice todo esto, ha encontrado a su Nahual, aquí está. Nosotros también vamos a poder encontrar a nuestro Nahual. Es más, y refuerzan mensajes absolutamente irreales, como el de, para mí es un coping total. El hecho de que Temac haya podido hacerlo no significa que es un molde replicable fácilmente para cualquiera. Para mí es un coping lo de vosotros cuando lleguéis a vuestro prime os vais a ligar con jovencitas y tal. De hecho, tengo un coping, hice un vídeo sobre esto. No sé si lo he resubido aún, creo que no. Para mí esto no está al alcance de la mayoría. Es decir, la mayoría de los hombres de 35 o 40 años, la mayoría de ellos no va con chiquitas de 20 años. En primer lugar, porque las chiquitas de 20 años no les interesa los tíos de 40 lo más mínimo. Salvo que te vea como una atracción negociada pura y se quiera beneficiar del estatus que puedas tener, de una posición cómoda, de ciertas experiencias que le puedas dar, se quiere aprovechar de eso. Punto y final, nada más, nada más. Entonces, aún así, eso no ocurre a mayoría de las veces. Si prestáis atención, si habéis hablado con mujeres y sabéis, una chiquita joven a un tipo de 40 años le ve ya como un señor mayor, haciendo comentarios despectivos al respecto. Entonces, todo lo que os cuentan todos estos, los Slavias de turnos, Temacs de turnos, os están contando un cuento que queréis escuchar para venderos cursos y haceros creer que cuando dominéis determinadas habilidades y tengáis cierto conocimiento, pues si ya tenéis vuestros 35, vuestros 40, pues os va a ser fácil conseguir una chiquita de 20. Y luego me va a aparecer en comentarios el típico gañán que vive en algún país de LATAM donde hay desigualdades muy grandes. Pues aquí yo veo fácilmente señores mayores con jovencitas, claro, porque son cajeros automáticos. Cajeros automáticos. Ese que me dice eso y vive, no lo sé, en Ecuador, me lo invento, le invito a que se coja un avión y se vaya por todos los países de Europa y me diga cuántas parejas de ese tipo ve. Ninguno. Entonces, el único motivo por el que en algunos países de LATAM, donde las desigualdades son muy grandes, veis a chiquitas jóvenes con tipos más mayores, es porque es su salida de la pobreza, punto y final. Espero que lo entendáis porque siempre que sale este tema en un coping y no sé qué, me aparece alguien en comentarios contándome la vaina, que él lo ve mucho y que no sé qué, y resulta que vive, pues eso, en países donde la desigualdad es tremenda, ¿sí? Entonces, sí, ¿por qué? Pues porque te ven como la salida a la pobreza. Es decir, es que es así de simple, así de fácil. Pero en norma general, lo que la mujer piensa es una chiquita de 20 años, 23, 25, un tipo de 40, este es un señor mayor. Que esta es otra idea, por ejemplo, que os vende mi querido amigo Richard Cooper. Richard Cooper, que yo creo que va ya camino de los 50, el tipo con una barba llena de canas que se ve ya que es un señor mayor, ya se le ve un poquito arrugas en los ojos, ya se le ve también en la parte del brazo, ¿no? Donde empieza la axila, que la piel ya pierde elasticidad, se ve de otra manera, es decir, signos claros de que el señor ya empieza a ser mayor, ¿sí? Y este te cuenta también de cómo ser el super alfa y las de 20 años. Este no se come ninguna de 20 años. Y si se las come es porque ven en él un cajero automático que se pasea con un McLaren y que la lleva aquí de viaje, pagándolo del todo, etcétera. ¿Entendéis? Pero vosotros podéis hacer eso también. Si tenéis un poco de dinero, en vez de hacer lo que hace Richard Cooper, directamente llamáis a una score y tenéis exactamente lo mismo. Cogéis una score de 25 años y es exactamente lo mismo que hace Richard Cooper. Es más, a vosotros os va a salir más barato. Porque Richard Cooper, para hacer eso, seguramente la invita a 5 cenas, le da 27 paseos en el McLaren y se la lleva de viaje. Vosotros a la score la llamáis y solamente pasáis la noche. Ya estáis con la de 20 años. Entonces, son, pues eso,
lo que son temáticas que corresponden a mis episodios de Coping de la Manosfera. Son narrativas muy dulces, muy bonitas para los chavales y las compran, ¿vale? Entonces, impacto en los chicos de 20 años, de refuerzo. O sea, para la audiencia de Temac, de refuerzo total. Pero bueno, el Temac es un cuentacuentos, ¿sí? O sea, de hecho el actor, ¿no? El tipo, y él ha creado un negocio, ha creado un imperio sobre esto. Repito, no quiero que sea una crítica contra él en sí. A mí la verdad que me revela un poco la gente que engaña para crear negocio, pero bueno, sinceramente, con todos estos Red Púas, muchos de ellos, es mejor que existan que no existan, porque como parte del mensaje es válido, pues mira, es mejor eso, o sea, si el Temac tiene, no sé, los millones de seguidores que tenga, por lo menos algunas cosas que dice naturaleza femenina y de un poquito prácticas que salvaguardan un poco el autorrespeto personal que podéis tener, y que no os arrastréis por el suelo como insectos por ellas, pues mira, por lo menos ese mensaje llega. Aunque luego es un cuentacuentos para vender cursos y seguir alimentando su negocio millonario, pues mira, por lo menos tiene lo otro, ¿vale? Entonces, yo la verdad que no veo nada de Temac, vi en su tiempo un poquito porque me preguntaron por él y tal. No me parece un tío pernicioso, quiero decir, no creo que genere un daño a la comunidad de hombres. Lo único que creo que es un cuentacuentos y no me gusta que se cuenten cuentos para engañar a la gente, ¿sí? Y crear falsas expectativas a los hombres para venderte un curso, para venderte una mentoría, para venderte un no sé qué y un no sé cuántos. Esta parte Temac la tiene, pero bueno, tiene una parte del mensaje que la podemos salvar y esa parte, pues mira, vamos a dejársela, ¿no? Ahora, en cuanto a esto que me preguntas en concreto de su boda y tal igual, pues esto es lo que pienso. Y nada, estas son las 3 cuestiones que voy a contestar de la parte escrita. Junto con los 3 audios, damos el webinario por finalizado. Si queréis participar en el futuro con preguntas, pues no tenéis más que mandármelas por audio al correo que hay en la pestaña de información del canal. Y nada, en el momento en el que tenga material y que tenga el tiempo y todo, pues simplemente procederé a grabar el webinario que será el número 11, ¿vale? Recordad que me podéis enviar sobre el tema que queráis. Así que nada, como siempre os mando un saludo a todos, chao.